Bueno, esta sería la unidad 9, Karl Marx. 1818-1883, después de Cristo, claramente. Tenemos que ver la parte de obras importante, al menos en este material, ¿verdad? Va a estar un poco esparcido, ¿verdad? En la hora que hagan su resumen, tienen que tratar de juntar todo. En su amistad con Friedrich Engel, vamos a ver un poco lo que sería el concepto de materialismo, fases de la dialéctica. En el cuarto punto, la historia, en la cosmología que tenía, la cosmología filosófica y económica que tenía Marx, ¿verdad? Sobre la historia, cómo se creaba la historia a lo largo del tiempo, la cual sería la lucha de clases como su motor principal. Después también la etapa de la historia. En el quinto punto y tema de examen, ¿verdad? Dos conceptos importantísimos: infraestructura y superestructura. Otro tema de examen también, la plusvalía. Y después hablar un poquito de su pensamiento, ¿verdad? De su sistema, que prácticamente se volvió una ideología, tanto política como económica hoy en día. Y tipos de alineación también, esto es importante. Em, bueno, entonces nuestra última unidad fue lo que sería Friedrich Engel, Friedrich Hegel, perdón. Entonces él hablaba del espíritu absoluto, tenía prácticamente un pensamiento, ¿verdad?, diferente en cuanto a la percepción y relación con el mundo, ¿verdad? Entonces volvió ahí al racionalismo, porque él decía que lo racional era real y lo real era racional. Entonces él trató de unificar ahí estas dos corrientes. Antes de Hegel vino Kant, que concilió un poco, ¿verdad? Pero a cada uno le dio su valor. Bueno, entonces ahora venimos con Karl Marx, que viene con una teoría diferente. El tipo dijo, bueno, ¿de qué nos sirve pensar demasiado entre el objeto, el sujeto, si hay o no hay eh, espíritu, si hay o no hay cielo, si hay o no hay, eh, a ver, otras cuestiones un poco más, eh, un poco inmateriales, ¿verdad? Entonces por eso va a proponer una teoría tipo, él se da cuenta de que nadie le estaba mirando o nadie se está dando cuenta o nadie le estudiaba al comportamiento del hombre, ¿verdad?, en sociedad. Entonces ahí él va a proponer una teoría diferente. Entonces él nació en Alemania, la ciudad de Travis, dentro de una familia judía. Su padre es jurista de profesión. Se vio obligado a renunciar a sus creencias y convertirse al protestantismo para poder ejercer su trabajo, proceso por el cual terminaron pasando también sus hijos y su esposa. Entonces vemos también un poco el desarrollo que tuvo con la religión, ya hacia de pasar a ser judío a ser un protestante, Marx, que vamos a ver después cómo él ve a la religión. Fue educado por un ambiente abierto y liberal, como debe ser, ¿verdad?, en todos los países. Tipo, nuestra propia constitución habla de que nuestro país, ¿verdad?, nuestra nación es laico, o sea, es libre, abierto, liberal, donde se debe respetar todo tipo de creencias y no pregonar o estar promocionando una que otra, ¿verdad? Durante sus años de formación en el instituto demostró estar muy bien dotado para las tareas intelectuales, pero su carácter crítico e incluso agresivo le granjeó varios problemas y enemistades. Bueno, como pueden apreciar a lo largo de todos los filósofos que estuvimos dando,
todos los que alguna vez tuvieron o pensaron diferente, ¿verdad? En contra del pensamiento de su época fueron prácticamente perseguidos, como Hume por ser empirista, por no creer en o por no darle valor al alma, al espíritu, ¿verdad? Porque si no le das tanto valor al espíritu, al alma, la religión no va a importar, por ejemplo. Entonces, cuando te vas poniendo en contra de autoridades o personas que están teniendo influencia o poder, te van eh, silenciando, persiguiendo de alguna forma, causas enemistades. Pese a su capacidad para el estudio, sus ideas críticas y sociales le bloquearon cualquier tipo de acceso a la vida universitaria. Estamos hablando de Marx, Karl Marx. En esta etapa se sintió fascinado por la crítica de Feuerbach a la religión, ¿verdad? Ya había alguien de que dijo, bueno, ya pasaron ya 2000 años, tipo, vamos un poco a pensar en otras cosas, ¿verdad? Pero se quedó hasta ahí, hasta, hasta esa proposición, ¿verdad? Pero no dijo tipo qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Más hacia la filosofía, pero acá Marx va a hablar también de lo económico, que después incorporaría su propia filosofía, estamos hablando de Marx, lejos de alejarse o dejó de dejarse arrinconar por el rechazo universitario. Marx comenzó a colaborar con la publicación de la Gaceta del Rin, con artículos en los que aborda problemas sociales que molestaron a la censura de su tiempo. Al final, la publicación es prohibida y Marx marcha a París. Como pueden apreciar el contexto en el que vivía este filósofo, ya sea Alemania, Rusia, hasta hoy en día siguen siendo países conservadores. Entonces, hablar mal o hablar diferente en cuanto a la religión es motivo de rechazo, ¿verdad? Por las autoridades. Su amistad con Friedrich Engels, menciona en el programa Tenemos que conocer. Entonces acá Friedrich Engels fue contemporáneo a Marx, como podemos ver murió un poco después, 12, 13 años después de él, pero nació casi en el mismo año. Segundo fundador del marxismo y colaborador incondicional de Marx, nació en Bremen, Westfalia, hijo de un rico fabricante de tejidos y descendiente de una familia de industriales. Entonces acá el que tenía un poco de dinero, ¿verdad? El que tenía más dinero era Engels. Por eso los retractores de Marx dicen de que prácticamente Engels era el que le mantenía a Marx. La coincidencia de sus posiciones radicales condujo a los dos luchadores a la amistad y mutua complementación, tanto teórica como práctica. Engels conoce a Marx en París, entonces cuando Marx se fue en París, le conoció a Engels e iniciaron una estrecha colaboración que va a durar 40 años. Elaboran dos obras conjuntas, entonces acá ya tenemos que ir marcando, ¿verdad? La Sagrada Familia y la ideología alemana. También en 1847 Engels redactó Principios del Comunismo, esto es de Engels, que sirvió de base al, y esto sí es de Marx, Manifiesto Comunista. Finalmente escrito entre ambos y en donde se proclama la tesis comunista sobre las condiciones de emancipación del proletariado. Entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? De que hacia qué se va a fijar Karl Marx, hacia las condiciones de quienes, del proletariado, o sea, de los trabajadores, que van a empezar a emanciparse, a luchar por sus derechos, ¿verdad? Porque miren, estábamos hablando de 1800 para arriba, en donde se trabajaba prácticamente, 14, 16 horas, era prácticamente una explotación, no habían derechos laborales, no había jubilación, no había, eh, a ver,
este tema de permiso por paternidad, por maternidad, eh, bonificaciones. Entonces, todo lo que se pudo conseguir ayer, hoy y siempre fue gracias a este pensamiento que hoy en día es demonizado. Bueno, acá ya vemos proletariado, que sería trabajador obrero, ¿verdad? ¿Y cuál es su contrapartida? Que está trabajando para quién. Y en lo largo del tiempo, como vamos a ver más adelante, va tomando diferentes nombres. Feudo, burgués, hoy en día capitalista, ¿verdad? O sea, el empleador, en otras palabras. Su obra más original fue, y esto es, y hay que conocer dialéctica de la naturaleza para que vayan al resumen, de la que dejó solo esbozos materiales incompletos que corresponden a los años 1873 a 1883, luego de la muerte de Marx en 1883, ¿verdad? O sea, él estaba escribiendo, pero tenía todavía que juntar todos sus estudios, ¿verdad? Eh, Se va después de ver de publicar en forma póstuma. Bueno, acá como menciona, luego de su muerte, Engels se dedicó durante 11 años a ordenar los manuscritos dejados por su amigo, con los cuales publicó el segundo y el tercer tomo de El Capital, diversos escritos menores de aquel y diversos escritos menores de aquel. Así se mantuvo en plena actividad hasta el fin de su vida. Estamos hablando de Marx, llegando a ser uno de los líderes más populares del movimiento obrero. A su muerte en 1895, cuando estamos hablando de Engels, fue incinerado su cadáver según su última voluntad y sus cenizas esparcidas en alta mar. Em, la antropología marxista, antropo, ahora que viene hombre, o sea, el estudio del hombre, según la cosmología marxista, la concepción marxista del ser humano puede encontrarse en sus primeros escritos, particularmente en los manuscritos. Este también, tipo marcar, son obras. En la crítica a Hegel, entonces Marx también le criticó a Hegel, y la tesis sobre Feuerbach, que constituyen el núcleo del llamado humanismo marxista. O sea, no tanto centrarse en el espíritu, en el cielo. O sea, vamos a centrarnos en el hombre aquí y ahora, en qué condiciones está viviendo. La crítica marxista se concreta en estos tres puntos. Punto 1, respecto al ser humano hegeliano, que es autoconciencia y pensamiento, ¿verdad? Para Hegel, pero para Marx debe primar el hombre o en el hombre la actividad, o sea que es materia. Y vos para estar activo, para estar en movimiento, vos necesitas, ¿qué cosa? Descansar, alimentarte, etcétera. O sea, somos una máquina biológica, en otras palabras. En el polo opuesto, al entenderlo únicamente como actividad y trabajo, la economía política cosifica al ser humano. Entonces, si esto se lleva a lo opuesto, ¿verdad? De que el hombre es actividad, lo que pasa en la economía es de que te ven como una cosa, como un recurso más y te utilizan, ¿verdad? De la forma más eh, de una forma en la que prácticamente van a exprimirte, en otras palabras, probándole su capacidad de toma de decisiones y de hacerse a sí mismo. ¿Por qué hacerse a sí mismo? O sea, vos no estás haciendo lo que a vos te está gustando y te vas a trabajar 14, 16 horas, estás cansado, vos te vas a dormir y el otro día es lo mismo, o sea, no tenés tiempo para hacerte a vos mismo, para hacer lo que te gusta, por ejemplo.
Esto se empezó a analizar desde Marx. En cuanto a Feuerbach, su concepción del ser humano sigue siendo demasiado abstracta y teórica, porque es muy filosófico. Se olvida del lado práctico del ser humano y así se aleja del hombre concreto para ocuparse de una esencia tan abstracta como inútil. Marx defiende que no existe una esencia de ser humano. Esencia. Entonces acá ya vamos a ir hablando sobre estos conceptos porque más adelante vamos a volver a ver estos tipos, esencia y existencia. Acá vamos a ver como que un auge del existencialismo. Esencia es lo mismo a alma, espíritu, y existencia es tu existencia ahora, tu materia, tu cuerpo. Entonces Marx defiende que no existe una esencia del ser humano y que debía ser realizada, sino que el hombre es trabajo, actividad. El ser humano se hace a sí mismo en sus propias acciones y decisiones, sin realizar ningún modelo previo. El hombre es un ser activo y su dimensión práctica es más importante que la teórica. El hombre no puede entenderse solo como un animal racional. Si la capacidad de pensamiento domina sobre la capacidad de acción, se reproduce una concepción injusta heredada ya de las sociedades esclavistas. Entonces, si la capacidad de pensamiento domina sobre la capacidad de acción, se reproduce una concepción injusta heredada ya de sociedades esclavistas. Además, hemos de tener en cuenta que el trabajo y la acción es lo que pone en contacto al ser humano con la misma naturaleza y con el resto de los seres humanos. A través del trabajo el hombre transforma la naturaleza, esto es importante, porque gracias a todos estas observaciones, filósofos que van a venir más adelante van a empezar a analizarla. Y ocupa un puesto determinado en la sociedad. Por todo esto ya Marx, en la sexta tesis de Feuerbach, que la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en realidad el conjunto de relaciones sociales. Entonces, ¿cómo nos tratamos entre todos? Si en teoría, ¿verdad?, todos somos iguales y la naturaleza, ¿verdad?, no es de nadie, ¿verdad? Tipo, ¿qué está pasando con ese tema, ¿verdad? Tipos de alineación. Entonces, tipo de alineación. ¿Qué se entiende por alineación? Alinear. Por ejemplo, yo me alineo a tal cosa, pero acá vamos a ver que no es una alineación tan particular, personal, por decisión, sino que más por presión o por inducción, ¿verdad? Tomando como referencia este cambio a la concepción del ser humano, Marx reforma también otro concepto heredado de Hegel, alineación. Podríamos definirla como aquel proceso o situación social por la cual el hombre se convierte en algo distinto, ajeno o extraño a lo que debía ser, a lo que le corresponde. Entonces, vamos a hablar en términos generales. Si el hombre nace libre, si le corresponde y quiere ser libre, ¿qué hace en un sistema que le esclaviza, por ejemplo? Es una alineación. Estás haciendo algo que no quieres, pero por algún motivo para vivir en sociedad, por acá la sociedad es prácticamente el sistema que te induce, que te presiona a eso, te pide que trabajes, que produzcas, ¿verdad? Para tener derechos, ¿verdad?, prácticamente, y obligaciones.
Entonces acá vamos a ver la alineación económica, se da en el trabajo, aquello que debería realizar al hombre es precisamente lo que le termina cosificando, lo que le esclaviza, lo que le convierte en algo inhumano, por tanto en algo distinto de lo que el hombre es. En la medida en que el trabajo no humanice al ser humano, se tratará de un trabajo alienante. Entonces, acá tenemos el trabajo que no humaniza al ser humano. O sea que tiene que ver mucho con la dignidad, ¿verdad? Tipo, tiene que ver mucho con el peligro laboral, tiene que ver mucho con algo, ¿verdad? De que prácticamente va en contra de la naturaleza del ser humano y se va a tratar de un trabajo alienante, o sea, un trabajo que te está explotando. Y estará en el punto de mira de la crítica marxista. Entonces, ¿qué es algo inhumano? Trabajar más de 14 horas, no recibir salario, no recibir sueldo, no recibir nada, es entonces inhumano. En concreto, Marx afirma que esta alineación que se produce por medio del trabajo tiene 4 dimensiones. Tenemos acá citado: respecto a la naturaleza, esta deja de ser un patrimonio común sobre el que cualquier humano puede disponer para trabajar y se convierte en propiedad de otro. El agua, por ejemplo, podemos ver aguaterías, podemos ver muchas cosas, ¿verdad?, que están lucrando con algo natural. Falta nomás ya que te cobren por respirar, ¿verdad? Que tiene que ver también con la naturaleza. Pero bueno, en materia prima que se produce, ¿verdad?, que se puede comprar y vender enajenada respecto a su original propiedad común. Respecto al trabajo mismo, este no le pertenece al proletario, o sea, tu propio trabajo no te pertenece a vos. O sea, tu capacidad de producción, si vos tenés la capacidad de producir 100 zapatos, ¿verdad?, vos no vas a ver la ganancia de esos 100 zapatos. A vos te van a dar un sueldo de 100.000, porque vos trabajaste ese día, te pagan por tu tiempo nomás. Pero en la venta de los 100 zapatos, tipo, el empleador va a hacer 10 millones. Entonces, el trabajo en sí no te pertenece a vos, sino que al burgués, que le emplea y se aprovecha de la situación de superioridad que esto genera. Además, es un tipo de actividad que no es elegida, libre ni creativa. El trabajo rutinario, ¿verdad?, sino que a menudo consiste en una mecanización del ser humano. El proletario o el trabajador, el obrero, no elige su trabajo y se ve obligado a venderse a sí mismo como trabajo, lo que le hace sentirse extraño, insatisfecho, explotado. Está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Llegará a decir Marx: para que la libertad del proletariado queda limitada a sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar y todo lo demás, en aquello que le toca a la habitación y el atavío. En el cambio, sus funciones humanas se siente como animal. Bueno, entonces acá menciona que la libertad queda prácticamente limitada, ¿verdad? Y solamente para que tenemos tiempo para hacer todo, o sea, para hacer cosas que hace cualquier otro animal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos que no hace otro animal? Trabajar para otro.
Entonces somos más tontos que los animales. Y lo que hacemos, tipo, otra vez no es para nosotros. Entonces, es como que una crítica, ¿verdad? Para que se pueda pensar de que así está preparado el sistema, ¿verdad? Hoy en día, con todas las luchas sociales, se consiguió mucho, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, tenés por lo menos 8 horas de hobby. No sé, podés seguir estudiando, ¿verdad? Formándote, descansando, hacer una actividad, hacer deporte, ¿verdad? Cosa que hoy en día la sociedad, de igual forma, ¿verdad? Malgasta su tiempo y se va. Bueno, mejor me callo. Eh, Después tenemos que el tercer punto respecto al producto de su trabajo, ¿verdad? Tipo al trabajo final, tampoco a este le pertenece, sino que es la mercancía, el capital que será vendido para beneficio exclusivo del burgués, o sea, del empleador, del jefe, dueño de los medios de producción. Entonces, medios de producción sería, ¿verdad? Toda la tecnología, ¿verdad? Todas las máquinas, la maquinaria que se está utilizando. Entonces, eso le pone en un lugar, ¿verdad? De superioridad. Pero decía Marx, pero no por eso va a tratarle al trabajador como un objeto más, como una máquina más nomás, tipo siendo que es un ser humano. Y se deben de tratar de una forma igualitaria, ¿verdad? Que haya equidad. O sea que tiene que ser de algún modo porcentual el beneficio. Entonces acá un ejemplo, te vas a trabajar para el Nexo de Call Center, haces una recuperación de, a ver, 200 millones o 20 millones. Y bueno, o sea, y vos tu sueldo cuánto es? 2 millones. ¿Cuánto queda para el proletario? Para perdón, para el empleador, para el burgués. 18. Bueno, creo que nos quedamos acá. El producto final termina esclavizando a su productor que no ejerce ningún tipo de poder sobre él. Respecto a la sociedad, la alineación del trabajo es el origen de las clases sociales. ¿Y esto qué quiere decir? De que dependiendo de tu trabajo, ¿verdad? La gente te trata también. No, y él trabaja en el Poder Judicial, no, y él trabaja en el Ministerio de Economía, no, y él, no, y él es un simple limpiador, no, y él es un simple auxiliar administrativo. Y dependiendo de cada lugar en el que uno está, tiene también acceso, ¿verdad? En este caso de pago de dinero, lo que le pone, ¿verdad? En cierto nivel o clase social. Tenemos de clase baja, media, alta. Como vimos en psicología, ¿verdad? En estos estatus dentro de la sociedad que te va dando, ¿verdad? Influencia, poder y demás. Entonces, el lugar del trabajo es sinónimo del lugar que se ocupa en la sociedad, lo que determina todas las posibles relaciones sociales. Además, el trabajo propio del capitalismo genera competencia y desigualdad. El capitalismo, bueno, acá tipo serían la palabra del capitalismo que es competencia también, ¿verdad? Tipo, el otro no es visto como un compañero, como otro ser humano, sino como un rival con el que competir, contra el que luchar. El trabajo capitalista genera egoísmo y destruye toda posibilidad de las relaciones sociales basadas en la justicia
y la igualdad. Entonces, en cuanto a justicia y la igualdad, ¿verdad? En cuanto a la justicia, a ver, un pobre o alguien de clase media va a pensar dos veces para estacionar en un lugar donde, ¿verdad? De repente va a tener multa, ¿verdad? Pero el que tiene dinero no le va a importar porque tiene plata para pagar la multa. Entonces, ¿la ley para quién está? Siempre va a estar en contra del pobre porque el que tiene dinero prácticamente es como pagar un servicio preferencial nomás y no le afecta porque tiene dinero. Para Marx hay una relación directa entre esta alineación del trabajador y la propiedad privada. Por eso desde esta primera época en que perfila el concepto de alineación que dice Marx, abogará por una supresión del capital que tendrá como consecuencia la desaparición de la alineación del hombre. El ansia de tener, de dominar las cosas, de vencer sobre los demás, será sustituido por una nueva relación con la naturaleza basada en sentimientos como el amor o la confianza. Bueno, hoy tenemos fábricas, digámosle, que son de la clase capitalista. No les importa los arroyos, no les importa prácticamente los recursos naturales. Explotan, deforestan y no reforestan más. Entonces, no hay un compromiso con la naturaleza y mucho menos con las personas. Hay despidos injustificados. Te hacen trabajar 9 años y 364 días, en el cual te hacen renunciar ese día para que no tengas antigüedad y te vuelven a recontratar al día siguiente. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. De igual forma, ahora creo que con este presidente parece que, bueno, todo empeoró. Después tenemos la alineación religiosa. En la religión el hombre proyecta fuera de su ser esencial, y se pierden en la ilusión de un mundo trascendente. La religión es el opio del pueblo. Entonces el opio es una droga, ¿verdad? Porque acabo de mencionar de que es un calmante, ¿verdad? Para las masas que sufren la miseria. Entonces, el opio es como que va, la religión es lo que te hace tonto, que te tiene embobado. ¿Por qué? Porque vos estás ahí diciendo, eh, me espera un cielo, me espera un lugar donde va a haber leche y miel, ¿verdad? Tipo, va a haber mucha comida y voy a ser feliz. ¿Y qué te hace eso? Te hace pensar allá lejos y vos estás viviendo en la miseria. ¿Qué te dice también la religión? De que vos tenés que aguantar, de que tenés lo que vivir una vida eh, humilde, que tenés que vivir una vida de dar todo, etcétera. O si no, por ejemplo, la propia religión te dice, no, no hay. Lo del César, lo que es del César, ¿verdad? No de que no hay que luego ir en contra de la política, de que hay que dejar a los políticos, ¿verdad? De que... ¿Y qué te dice por la parte moral? No, no te vayas a rebelar, no te vayas a... No vayas, no vayas a golpearle, no vayas a matarle, ¿verdad? No vayas a hacer la revolución francesa, ¿verdad? No vayas a ir a buscarle a cada burgués de su casa y matarle en una plaza, ¿verdad? Para hacer un cambio. O sea, no matarás, dice lo del mandamiento, ¿verdad? Tipo, todo eso. Entonces, le adormece a la persona, le mantiene en un estado de status quo, de quietud, en el cual no reacciona ante la situación, ¿verdad?, deplorable que está viviendo. Entonces la religión también influye en las masas para que no hagan nada.
para que no piensen, ¿verdad? De que, bueno, ¿para qué voy a pensar en un cielo después de mi muerte, siendo que puedo construir el cielo estando en vida? Porque como decía Marx, o sea, vos tu trabajo podés disfrutar. Ahora, si todos suman su trabajo, todos pueden disfrutar entre todos. Y bueno, así podemos armar el cielo, o sea, todos podemos vivir bien. Porque solamente algunos pueden vivir bien y otros no. Entonces ahí vemos que es un calmante para las masas que sufren la miseria fundamental producida por la explotación económica. Y conviene, ¿verdad? Conviene que vos trabajes porque el 10% tenés que darme a mí, ¿verdad? Como diezmo. La supresión de la alineación religiosa exige, pues, la eliminación revolucionaria de todas las condiciones de miseria en que el hombre se halla actualmente humillado. Después tenemos la alineación política. No es el Estado el que es el fundamento de la sociedad civil, sino que es, por el contrario, la sociedad civil o el sistema de necesidades. O sea, el Estado no es fundamental. O sea, el Estado fue creado por la sociedad para que ayude a la sociedad. El Estado fue creado para administrar. ¿Para qué cosa? Trabajar en las necesidades de las personas. Quien sirve de fundamento al Estado. O sea, la sociedad civil es el fundamento, o sea, lo más importante de un país, una nación, no el Estado. Pero como podemos ver hoy en día acá en Paraguay, el Estado gana mucho mejor, tienen seguro privado, seguro médico, viático, combustible. Entonces se invirtió acá, ¿verdad? Y vos le decís a los diputados, y vos pensás que eso es bueno de que vos, tipo, sin tener un título, sin terminar el bachiller, cobres más que un ingeniero, que un informático, que... Y te dice, no, usted no sabe mi trabajo. No, usted tal cosa. O sea, se siente ofendido otra vez encima. Y bueno, ahora hay todo un tema ahora que está pasando con la caja fiscal y demás. Pero bueno, a modo de no extender, voy a ir pasando nomás, pero es para cuestionarse todas estas cosas porque encima que el Estado, ¿verdad? ¿Quién es el Estado? El Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Deberían de trabajar para la sociedad civil. Al final van a trabajar para los capitalistas, burgueses. Y vamos a ver enseguida cómo le va a llamar a eso Marx. Le va a llamar infraestructura y la superestructura, ¿verdad? O sea que se creó el Estado creyendo que o sea, para trabajar para la sociedad civil, pero al final salió en contra de la sociedad civil. Y es la superstición política la que engendra la ilusión. Entonces acá vemos que es una ilusión. Esto se dio cuenta Marx de que la vida civil necesita ser integrada por el Estado. O sea, de que el Estado es... O sea, hay que aplaudirle al Estado porque hace su trabajo. Eso nos quieren vender hoy en día. Los burgueses, acá ya vemos que son los capitalistas de hoy en día, es la gente con dinero, los empresarios, proclaman en vano que el Estado es la esfera de la conciliación, cuando en su particularidad y con sus intereses han pasado a ser idénticos al Estado, monopolizado por ellos. O sea, los empresarios empezaron a monopolizar al Estado. ¿Qué pasó con Cartes? Un empresario después se metió en la política y ahora toda la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es de él. ¿Y ustedes piensan que
él siendo empresario va a pensar en la gente, en los trabajadores. Han pasado a ser idénticos, están monopolizados por ellos y lo han convertido en instrumento de una clase particular. Dicho esto, es una alineación evidente del hombre social. La alineación filosófica, por otro lado, ¿verdad? El otro extremo, vamos a decirle. El filósofo, aún vislumbrando ciertas alineaciones reales, o sea, va analizando el filósofo, va viendo, transpone inmediatamente al mundo del pensamiento y propone una conciliación ilusoria que no tiene influencia en el mundo de los hechos. Entonces siempre van a haber ideas, pero ¿cómo concretar las ideas? Vas a ser el loquito, el conspirador, ¿verdad? Y se vuelve algo utópico, porque nadie te apoya. Hay que explicar esta huida ante lo real, que es la expresión misma de la alineación filosófica. O sea, a veces tipo estamos muy ensimismados en un pensamiento que prácticamente se vuelve en eso, ¿verdad? En filosofar, pero no tanto en hacer. En vez de investigar a los hombres actuando en la realidad, haciendo investigaciones, hablando, conversando, difundiendo, haciendo libros, por ejemplo, se ocupan de un hombre abstracto en temas de idea. Bueno, el materialismo, fase de la dialéctica. Entonces, dialéctica era como una lucha, una oposición entre dos elementos. O sea, siempre tiene que haber, por así decirlo, una oposición, una lucha para que haya una evolución. Es como que lo viejo se va peleando con lo nuevo, ¿verdad? Vamos a ver, Marx toma de Hegel el esquema dialéctico, tesis, antítesis y síntesis. Positivo, negativo y lo que venía después, que era em, elevar o resumir o obtener un nuevo resultado. Sin embargo, este esquema dialéctico no sirve para explicar el desarrollo, el desenvolverse del espíritu o la conciencia, sino de la materia. Entonces acá Marx va a centrarse en la materia, ¿verdad? Digamos, ¿qué es cuestión de la materia? La transformación de los recursos, ¿verdad? Porque es lo más importante para nuestra subsistencia, ¿verdad? Producir alimentos, ¿verdad? De primera necesidad luego. Después, ¿qué viene? También el hombre produce otros recursos o otros productos para la comodidad. Y bueno, está bien. Pero lo malo es entonces ir haciendo esa discriminación, porque siempre va a haber una lucha de clases. El rico o el empresario siempre va a estar allí, siempre va a querer estar arriba. No va a querer que alguien de la clase social o nivel económico medio suba a su nivel. Así también del nivel medio no va a querer que el del nivel bajo suba a su nivel. Entonces hay una pugna, una pelea de clases sociales, porque bueno, el hombre en sí, ¿verdad? Siempre trata de someterle a su semejante, ¿verdad? Mantenemos todavía ese sistema, ese pensamiento europeo. Marx dirá que Hegel tuvo el mérito de exponer de un modo conceptual la dialéctica, aunque lo hiciera al revés. O sea, las oposiciones, en vez de tomar la materia como punto de partida, que es precisamente la propuesta de Marx, Hegel opta por la conciencia. Bueno, eso ya sabemos. Cuando él hablaba del espíritu, que el espíritu está conformado en la conciencia, autoconciencia. La dialéctica marxista representa una inversión del planeamiento hegeliano
Para el autor de El Capital, que es Marx, la materia es la clave la clave explicativa de la realidad. Así, frente a la dialéctica de la idea de Hegel, Marx propone una dialéctica de la realidad y de su transformación revolucionaria. Desde esta óptica no tendrá solo fines explicativos o descriptivos de la realidad, sino que intenta modificarla, ser un elemento más que indique las contradicciones internas que deben ser eliminadas. El poder de la dialéctica reside entonces no solo en su capacidad teórica, sino también en su capacidad práctica revolucionaria. Entonces acá, ¿verdad?, la dialéctica en sí es algo real, algo, como vamos a ver después, con Augusto con el positivismo, o sea, hechos reales. ¿Cuáles son los hechos reales? Siempre hubieron revoluciones a pedido, ¿verdad?, o a causa del abuso de los derechos. Entonces esa es la dialéctica, la lucha de clases. Y se vuelve algo pragmático, algo visible. La contradicción es el motor de la realidad y los procesos dialécticos se presentan de un modo abierto, inacabado. Las síntesis alcanzadas no son perfectas, incluyen dentro de sí contradicciones que terminan manifestándose y dando lugar a nuevas síntesis de la realidad. Entonces la realidad va cambiando. Y lo importante es conocer nuestra historia para no volver a repetir cosas, ¿verdad? La dialéctica marxista tiene un doble significado. Engels trata de aplicar el esquema materialista a la naturaleza, resultando de esto el materialismo dialéctico, en el que Marx no participó directamente. Y por otro lado, Marx desarrolla el materialismo histórico, que trata de comprender la historia y la economía a través de la dialéctica. Veamos en qué consiste esta teoría marxista. El materialismo histórico y el análisis de la sociedad. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos materialismo histórico? No se puede interpretar como el materialismo clásico de Demócrito o Leucipo, ni tampoco como el mecanicismo científico tan propio de la modernidad. La intención de Marx no es afirmar que todo es materia. O sea, no es algo así, estamos hablando de materias, cosas físicas, sino que a lo que uno puede ver, ¿verdad? Toda materia se puede transformar. Sino que su propuesta va más allá, precisamente por el hecho de aplicarse a la historia y a la economía, como acabamos de mencionar. Este materialismo marxista está alejado del idealismo hegeliano, o sea, no tiene nada que ver con ideas, espíritus, etc. Mantiene una distancia crítica respecto al materialismo clásico y mecanicista. Vamos a ver dónde mismo ya define. Acá, la realidad es solo un objeto de contemplación. Bueno, esto habla, el materialismo clásico es solo una teoría más sin preocuparse de la transformación de aquello que observa. Esto es el materialismo clásico. Vamos a ver lo de Marx. Bueno, acá, la teoría, o sea, la naturaleza y el mundo social están ahí para ser transformados por un ser humano, que por esencia es actividad. Eso decía Marx. Trabajo, dimensión, que parece olvidada por el materialismo clásico. Entonces, cuando hablamos, o si les pregunta, ¿verdad?, tipo, lo que es para Marx materialismo, no vayan a decir que él estudió la materia, man.
o que es solo el objeto y la contemplación, o sea, es esto. La naturaleza y el mundo social están ahí para ser transformados por el ser humano, que por una esencia de actividad, trabajo, dimensión que parece olvidada por el materialismo clásico. El hombre está en medio de la realidad, decía Marx, rodeado de una naturaleza que no únicamente es contemplada, sino también transformada. Y es en esta transformación donde se expresa la verdadera esencia del hombre, a través de la praxis, práctica o trabajo. Marx intenta superar la tensión entre idealismo demasiado alejado de las cosas y un materialismo demasiado apegado a las mismas. Su intención última es ampliar el punto de vista de un materialismo demasiado rígido y rebajar las alas al idealismo. Mediante un planteamiento dinámico podemos entender al hombre en relación a las cosas. Hombre y realidad están íntimamente unidos a través del trabajo. Verdadera esencia del ser humano que a la vez lo realiza y transforma la naturaleza. Como consecuencia de esta tesis, las ideas de los hombres están estrechamente ligadas a las condiciones materiales de cada ser humano, especialmente al trabajo que realiza el hombre dentro de la sociedad y al lugar que ocupa dentro de la misma. Estas condiciones materiales están regidas por la dialéctica y por su carácter histórico. Entonces acá para terminar, ¿verdad? ¿Cómo se ve el materialismo histórico de Marx? Se empobrece si se entiende como una teoría metafísica o filosófica, porque no es solamente filosófico y metafísico, o sea, es económico. Más bien debe ser comprendida como una teoría de la economía social también y la historia, o sea, histórica. Tres fenómenos esenciales humanos. En estas tres dimensiones de la vida humana existe una misma clave explicativa y un mismo motor: la contradicción y la lucha de clases. Algunos conceptos importantes, esto para ir comprendiendo: fuerzas productivas, capacidad de producción o trabajo real de los hombres. Entonces esa es la fuerza productiva, el trabajo real de los hombres, o sea, el trabajo de los hombres es la fuerza productiva. Relaciones de producción. Entonces, para que haya un relacionamiento, ¿qué tiene que haber? Relaciones que se establecen entre propietarios, o sea, el dueño de la empresa y de los medios de producción, y los productores, directivos de un proceso de producción determinado. Entonces, relaciones de producción, relación entre el propietario y proletario, entre el dueño y el trabajador, entre el patrón y el obrero. Infraestructura, esto es importante, significa el fundamento sobre el que descansa y que condiciona todo proceso de producción, constituida por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Volvemos a leer y volvemos ya a relacionar. Infraestructura, significa el fundamento sobre el que descansa y que condiciona todo proceso de producción, constituida por las fuerzas productivas, que es, ¿qué cosa? La capacidad de producción del hombre, que estuvimos viendo acá arriba, ¿verdad? Porque dice acá fuerzas productivas, y las relaciones de producción. ¿Cómo está, ¿verdad?, relacionado el proletario con el propietario? O sea, el jefe con el trabajador. Infraestructura es lo que descansa y lo que condiciona. Son las reglas internas de una empresa. Imagínense que ya te hacen firmar un contrato indefinido y cualquier día
te descontratan o te dicen, bueno, hasta acá nomás. O te dicen, vas a trabajar 12 horas o 13 horas diarias. Esa sería la infraestructura del contrato que vos haces o las condiciones, ¿verdad? Y el acuerdo que tenés con una empresa es infraestructura. Luego tenemos la superestructura, lo que está por encima de esto. Designa el conjunto de representaciones o ideas que configuran la conciencia, entre comillas, así como las estructuras jurídicas y políticas que irradian, de las que se sirve la infraestructura. Entonces, como dijimos, la superestructura está por encima de la infraestructura. Nosotros habíamos dicho de que la parte política era importante porque era la que tenía que velar por los derechos de la población civil, y ellos son la superestructura. Ellos son los que tienen que tener la conciencia moral, ética y laboral. En cuanto a que la parte jurídica, o sea, reglamentar derechos laborales, o sea, Ministerio de Trabajo sería una superestructura. Pero ¿de quién depende el Ministerio de Trabajo? De aplicar la ley de quién? De lo que el Ejecutivo acepta, publica, ¿verdad? Pero también, ¿quién está ahí entre el Ejecutivo? Está el Legislativo, el que hace también las leyes. Por eso es política. Entonces son ellos los que tienen que decir, no, 8 horas diarias, tiene que haber jubilación, ¿verdad? El patrón tiene que pagar tanto por ciento, la persona tanto por ciento de IPS. Son ellos los que tienen que dictaminar. Si acá te dicen la infraestructura, no, yo te voy a pagar 2.500.000. Vos podés irte a quejar de acá, ¿verdad? Al ministerio, al juez, ¿verdad? Y le decís, ¿verdad? Y ellos van a decir, no, está la ley, ¿verdad? Del sueldo mínimo. Y le tienen que prácticamente, ¿verdad? Hacer cumplir a la infraestructura. Son los que tienen que reglamentar el comportamiento de la infraestructura. La infraestructura tiene que hacerle caso acá a la superestructura. Pero generalmente, como hoy en día podemos ver, ¿verdad? La superestructura, que es la parte jurídica, o sea, los fiscales, etcétera, los políticos, están todos a favor de empresarios. Entonces, ¿cómo creen que quién te va a defender? Y esto dijo Marx en 1800, o sea, 200 años atrás, y seguimos con el mismo sistema. Sueldo mínimo, o sea, lo mínimo que te deberían de pagar, te pagan, o sea, por eso más te pagan, porque está reglamentado. Si era por eso, tipo, si no era por eso, la infraestructura te iba a pagar menos seguramente, ¿verdad? Modo de producción, este concepto se refiere a la totalidad social global, es decir, tanto la estructura económica como a otros niveles de la totalidad social, jurídico, político e ideológico. Modo de producción, totalidad social global, estructura económica como otros niveles de la totalidad social, jurídico, político e ideológico. Es el modo que uno produce, ¿verdad? Si uno vive en un país liberal, si se implementa el capitalismo, ¿verdad? El modo de producción va a ser diferente, ¿verdad? Socialmente diferente, jurídicamente diferente, política e ideológica diferente. Ahora, si se aplica el comunismo, ¿verdad? Como China, va a ser diferente.
Entonces ese es el modo de producción que puede tener un país. China comunista está en el futuro, ¿verdad? Pero si vamos a empezar a hablar de eso, vamos a tardar un poco. Plusvalía, tema de examen. En economía, ¿verdad? El capitalismo genera una contradicción fundamental entre el proletariado, o sea, entre los trabajadores y la burguesía, los empleadores, los jefes o los empresarios, a través de lo que Marx llama plusvalía. Entonces acá tiene un prefijo plus, o sea, plusvalía, o sea, vale más o mucho más de lo que me cuesta producir, o sea, es un precio inflado. Y vamos a poner un ejemplo. Por acá dice, sería la diferencia entre el valor real, lo que podríamos llamar coste de producción determinado para Marx. ¿Verdad? Sería entonces la diferencia entre el coste de producción por la cantidad de trabajo necesaria para producir. ¿Verdad? A ver. Cantidad de trabajo necesaria para producir. Por ejemplo, una guampa. Yo, capitalista, tengo acá madera y bueno, voy a hacer guampa de madera. Acá. El trabajo que se necesita para producir, ¿quién va a trabajar para mí? Un obrero, un empleado. Entonces, cantidad de trabajo, yo le digo, ¿cuántas guampas vos podés hacer por día, amigo, verdad? Amigo empleado. Y me dice, no sé, puedo hacer 20 guampas por un día laboral. Y me dice, bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar? Y me dice, te va a cobrar, a ver, 3.000 por guampa. 3.000 por guampa por 20, ¿cuánto sería? 60.000. 60.000 por día. Y yo tengo 20 guampas. Ahí el precio de mi empleado por cada guampa es 3.000 y a mí, tipo yo compré, o sea, la madera, compré la madera y tengo una máquina. Y a mí me sale producir 2.000. Bueno, mi costo de producción hasta ahí es 5.000 por guampa. Y después dice que esa diferencia, ¿verdad?, de 5.000 con el precio de mercado de un mismo producto. Una cosa es lo que a mí me costó producir 5.000. Yo me voy en el mercado y vendo a 20.000. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo cuadrupliqué el precio. Yo al final, ¿cuánto voy a ganar? 15.000. Y cubrí otra vez mi precio de costo de mi madera. Y al empleado, ¿cuánto le pago? 3.000. Entonces yo estoy ganando 15.000 por cada guampa y el empleado gana 3.000 por cada guampa. Y eso decía Marx, eso no es justo, de que el que está haciendo, el que está trabajando también, cobre muchísimo menos. Porque él va a ganar 600.000 como dijimos, 3.000 por 20. ¿Y yo cuánto voy a ganar? 15.000 por 20. Vamos a ver un poco cuánto sería. Yo así haciendo cálculos sin... Bueno, voy a usar cálculo ahora porque no estoy ahora para pensar, la verdad. Pero para ver así un precio exacto nomás. Bueno, yo por cada guampa estoy ganando 15.000 y hay 20 guampas. 300.000.
por las 20 guampas en un día. A ver, yo ahora que dije que el empleado dijo que iba a cobrarme 3.000 por guampa. Ah, 60.000. Bueno, él gana 60.000 en un día y yo gano 300.000 en un día. Entonces a esa desproporción le llama a Marx plusvalía. Yo me aprovecho el trabajo de una persona, le pago una miseria y yo, ¿verdad?, me hago rico. ¿Quién está ahí para regular así a Marx? Bueno, él se dio cuenta de todo eso, tipo, estuvo describiendo todo eso. La burguesía aporta las materias primas, como dijimos en el ejemplo, ¿verdad? Madera, madera, los medios de producción, la máquina, y el proletariado proporciona toda la fuerza de trabajo, o sea, su tiempo, ¿verdad? Su atención mental, física, etcétera, es lo que él aporta. Pieza esencial del proceso productivo. Y es una pieza esencial porque si él no está, no se cumple el proceso. Entonces, por eso, ¿verdad?, Marx da mucha importancia al proletariado, que es el que al final es el que hace siempre todo el trabajo. La burguesía aporta materias primas, los medios de producción y el proletariado proporciona toda la fuerza de trabajo, pieza esencial del proceso productivo. Esta plusvalía va a parar por completo a manos de la burguesía, por lo que el proletariado no puede acceder jamás a los beneficios. En realidad, lo que hace el capitalista o el empresario es comprar poder de trabajo, cuyo valor en el precio de mercado del producto es superior a lo que el proletariado recibe a través de su salario. Entonces en el mercado es mucho mayor. O sea, imagínense, esta persona que está ganando 60.000 se va a dar cuenta, ¿verdad? O no, ¿verdad? Porque a lo mejor no tiene tampoco la capacidad de emprender o de conseguir las maquinarias, los recursos, ¿verdad? Pero él sabe de que si él hace también las guampas va a ganar más. Entonces, lo que hace el empresario capitalista es aprovecharse del lugar de ventaja, ¿verdad?, que tiene. Al convertir la fuerza de trabajo en una mercancía más de cambio, el trabajador queda atado al burgués y se produce la alineación. Y famoso, ¿verdad? Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta tu salario, anda nomás. Capaz viene alguien que quiera trabajar, ¿verdad? Romanticen otra vez el hecho de que te están dando un trabajo miserable. La humillación del proletario es, en este sentido, doble. Vende su trabajo sin participar de la plusvalía y debe pagar esa plusvalía por aquellos productos que él mismo produce. O sea que él se va y justo, no sé, se le cayó, se le perdió su matero y quiere tomar de y se va y va a comprar otra vez un matero por 20.000 y le va a pagar otra vez la plusvalía. 15.000 le va a dar al burgués prácticamente. Y su trabajo, ¿verdad? Bueno, esto es lo importante, esta parte. Después prácticamente empieza a comparar otra vez con Hegel. Entonces, acá esto sí es importante nada más para comprender un poco la sociedad y el por qué se comporta la gente como se comporta. Esta estructura económica formada
relaciones de producción, que habíamos dicho que sería la relación con el jefe y el empleado, ¿verdad? Más relaciones de propiedad, más fuerza productiva. Relación de propiedad, bueno, estamos hablando acá de los grandes latifundistas que tienen, bueno, ¿qué serían latifundistas o latifundios? Que tienen terrenos muy grandes en el campo y no usan, no producen nada. Y los minifundios o minifundistas son los que tienen amplio terreno en un sector urbano que tampoco están haciendo nada con él. O en todo caso, ¿verdad? Tipo, ¿hacen o no hacen? Eso ya depende de las personas también para producir. Pero bueno, o infraestructura, crea una superestructura ideológica. Y esto es peligroso. Se convierte en una superestructura ideológica. ¿Por qué? Porque la persona que vive, o sea, es como un pájaro que nace y vive en una jaula. Va a haber otros pájaros así volando y va a decir que es prohibido volar, o sea, que él no es pájaro, o sea, para un pájaro que vivió en jaula o que nació y vivió en una jaula, no, volar no le va a ser algo natural. Entonces acá, pasando a esta experiencia, ¿verdad? De que si vivimos, ¿verdad? Y crecimos en una sociedad así que estuvo siempre, ¿verdad? Oprimiendo a la clase trabajadora, vamos a normalizar. Ese es el punto de vista psicológico de estas cuestiones. Y en psicología, bueno, desde un concepto psicoanalista, esto sería identificarse con el agresor. O inclusive tener de alguna forma este espectro, este complejo de Estocolmo, ¿verdad? En el cual ya vos no le ves al agresor como un agresor, o como un victimario. Vos ya le ves como una persona que te está haciendo el favor, de que prácticamente le endiosas, tipo pensás que es todo lo mejor que te pasó en tu vida, ¿verdad? Etcétera. Entonces crea esta superestructura ideológica en cuanto a lo social, que es un conjunto de productos, costumbres y representaciones culturales que sirven a un doble fin. ¿Qué hace la gente? Justifican y legitiman aquella estructura que los ha creado. Uno puede ver en Facebook que una persona se está quejando de su... Justamente a mí me tocó ver en TikTok de un lugar donde... Una chipería donde su letrina tenían ahí donde era su cocina. Yo no sé cómo la municipalidad nunca se fue a revisar eso, por ejemplo. Pero bueno, estaba todo así, la cucaracha, etcétera. Y eso publicó una persona y la gente, ¿cómo vas a hacer así? Te está dando trabajo y sos así. Y encima que publicó una grabación de la jefa, ¿verdad? Del empleador, que le decía en un audio, y yo soy la jefa, si te digo que haga 50 payasitos, tenés que hacer 50 payasitos, le decía. O sea, era también un abuso verbal, o sea, una violencia laboral prácticamente. Y la gente le comentaba en el TikTok, ella es la jefa, ¿verdad? O sea, le justificaban otra vez a la jefa y al lugar de mierda, ¿verdad? Y le atacaban a la persona que estaba pidiendo, ¿verdad? O que estaba visibilizando, ¿verdad? Todas las irregularidades. Entonces, si te das dando cuenta cómo la sociedad va a justificarlo otra vez y va a legitimar a la estructura o a las personas que le están luego haciendo daño. Es como una relación tóxica, ¿verdad?
famoso una persona tiene una relación tóxica y sus amigos le dicen, no, y no es pio este comportamiento, no es pio tal comportamiento, no, y eso porque estaba nervioso nomás, no, y eso por tal cosa, o sea, vámonos. Punto 2. Esconde u oculta el conflicto y la contradicción que existe en la base económica. Esconde u oculta el conflicto. Y la gente ve ahí claramente un hecho de irregularidad, de violencia laboral, de acoso laboral. ¿Qué hace la gente? Disocia, no hace caso y te dice, no, vos mejor callado, no, vos mejor no digas nada, vamos a ocultar nomás esto. Y así, y no sean así. Ahora vamos a hablar sobre la ideología. Estaría formada por el sistema político, ¿verdad? Una ideología prácticamente está sostenida sobre varios ámbitos teóricos, ¿verdad? En cuanto acá, como menciona, política, leyes, la religión, el arte. Todos ellos sirven para justificar el statu quo. Entonces, ya sea los políticos, ya sean las leyes que hacen ellos, la religión, etcétera, sirven para mantenernos en quietud, quietos, y para distraer la capacidad crítica del proletariado. ¿Por qué no se invierte acá en educación? ¿Por qué no se le quiere pagar bien al docente? ¿Por qué no se hace un mantenimiento de la escuela? ¿Por qué no se compran sillas a los colegios? ¿Por qué no se ponen aire en los colegios? ¿Por qué no hay eh, autobuses como hay en otros países para los colegios? Porque mm, porque no les sirve, no les va a beneficiar, o sea, no va a ir en contra de los políticos y de esta clase, ¿verdad? Que haya personas inteligentes, o sea, que hayan personas pensantes nomás luego, que hayan personas con conocimiento, que hayan personas críticas, que hayan personas, ¿verdad? Que se pongan a cuestionar cosas. Entonces, si la hacerlo pasar siempre en miseria, después por cualquier guía escolar, tipo, te van a endiosar. Esa es el mensaje inconsciente, ¿verdad? Que la gente también cae, ¿verdad? Entonces, para ir dándonos cuenta. El capitalismo queda marcado entonces por la contradicción interna que lleva en su seno, bajo aparente tranquilidad social, garantizada por las leyes, el sistema político y la religión. Entonces, acá vemos todos los sistemas juntitos al lado, ¿verdad? Que te dicen, y los políticos así también repitiendo Dios, patria, familia, ¿verdad? Todos buenitos. Late un conflicto que cuando se desarrolla suficientemente conducirá a la disolución de este modo de producción. Cuando las fuerzas productivas, o sea, la gente que trabaja, estén suficientemente desarrolladas, esta contradicción será aún más aguda. O sea, la gente va a notar cada vez más desigualdad y se manifestará de modo mucho más evidente, pues las relaciones de producción no serán capaces de solucionar esta contradicción. Se llega así a una fase de revolución social, como la Revolución Francesa, ¿verdad? En Europa, acá todavía no pasó eso, en Latinoamérica, que comenzará con la transformación de la infraestructura.
que tendrá como consecuencia la aparición de una nueva superestructura. En este sentido, el aumento de la alineación del proletariado y de la injusticia es en realidad un paso adelante en la toma de conciencia. O sea, todo esto tiene que pasar, ¿verdad? Tenemos que llegar hasta el fondo, lo profundo tenemos que llegar. ¿Por qué pasa cuando llega al fondo? No te queda de otra que salir, ¿verdad? De volver hacia arriba. Entonces, como dice acá, bueno, tiene que pasar todo, tenemos que pasar millones de injusticias por lo visto, porque inconscientemente la forma que aprendamos, ¿verdad? Entonces, un paso, ¿verdad? Adelante en la toma de conciencia de clase por parte del proletariado y empujará a los trabajadores al levantamiento contra el capitalismo. De esta manera, el análisis de la sociedad nos ha conducido de un modo casi natural a tesis marxistas sobre la historia. El actual modo de producción, capitalismo, terminará colapsado. Entonces, ¿cómo vos te das cuenta cuando algo colapsa? Un país empieza a secuestrar presidentes, empiezan a crear guerras, empiezan a encarcelar inmigrantes, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Terminará colapsado, cediendo su lugar a un nuevo modo de producción, el comunismo o socialismo, que tal y como aparece en el manifiesto comunista, estaría caracterizado por la abolición de la propiedad privada. Propiedad privada. Porque imagínense Argentina ahora mismo prácticamente todas las empresas públicas tipo están vendiendo a empresas privadas, generalmente israelíes, ¿verdad? Para que manejen o gestionen su agua, sus tierras, ¿verdad? Por lo visto que ellos no pueden, ¿verdad? Y tienen que darle a otra persona. Pero bueno, o sea, todo eso se va a acabar, la propiedad privada, la colectivización de los medios de producción, el sistema asambleario. Espérenme que acá. La abolición de la propiedad privada. Bueno, estaría caracterizado por la abolición de la propiedad privada, el manifiesto comunista, o sea, el comunismo, la colectivización de los medios de producción, el sistema asambleario, o sea, asambleas para hablar, debatir, y la autogestión de pequeñas comunidades, capaces de tomar decisiones por sí mismas sobre sus propios recursos, de un modo quizás utópico. Marx afirma que en este tipo de sociedad el hombre dedicará su tiempo a aquellas actividades que le realizan en mayor medida. Bueno, como menciona acá el libro, bueno, es utópico lo que afirma Marx. O sea, es como el pensamiento utópico de Platón, ¿verdad? Buscar una república sin leyes, o gobernada por filósofos, ¿verdad? O por gente inteligente. Es algo utópico. Afirma que en este tipo de sociedad el humano dedicará su tiempo a aquellas actividades que le realizan. Se van a hacer lo que les gusta, ¿verdad? En teoría. Así la historia parece movida por la lucha de clases, auténtico motor del cambio social. La contradicción interna de cada modo de producción está poniendo las condiciones necesarias para la desaparición del mismo. Entonces acá una pequeña descripción para ir terminando. La historia
cómo se hizo la historia, o sea, cómo se va confeccionando, creando la historia. La lucha de clases como su motor. Etapas de la historia. El hombre protagoniza su propia historia a través de la contradicción, el enfrentamiento, la injusticia y la lucha. El presente sería solo una antítesis. O sea, lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Es la antítesis, la parte negativa. ¿Cuál fue la parte positiva? Decir el capitalismo es positivo, ¿verdad? Entonces Marx dice que el presente, o sea, el pasado, vamos a poner la suposición, sigamos a la tesis, que es positivo, el capitalismo es el mejor sistema. Presente, antítesis, vemos que hay falencias. Y después vamos a ver un esbozo de una dialéctica inacabada que dará paso a la sociedad comunista, ya en lo que sea como resultado. Marx llegó a distinguir en un primer momento diferentes modos de producción que recogerían el desarrollo histórico del ser humano. O sea que comunismo primitivo, imagínense esto, comunismo primitivo, o sea, el hombre no conocía el dinero, el hombre no conocía tanto, yo soy más que vos, yo tengo, mira, yo tengo oro. No, el hombre vivía en sociedad, cazaba, se repartía el alimento, se ayudaban, ¿verdad? Ese es el comunismo primitivo. Ni siquiera, bueno, ya existía el trueque, tipo, dame carne, yo te doy, no sé, manteca, frijol, pescado. Después que vino el despotismo oriental o modo de producción primitivo, cuando empezaban a... Este es el déspota, o sea, el que empieza a querer gobernar. Producción primitiva, instrumentos de piedra, arcos y flechas. Luego vemos la edad antigua, donde ya hay esclavos y patricios. Esclavismo, edad del metal. Entonces acá ya hay un amo, hay un amo y un siervo. Luego vino el feudalismo, siervos y varones, arado y el telar. Entonces el feudo era el que tenía, por así decirlo, la parte militar, ¿verdad? Hombres armados, también tenían grandes extensiones y iban expandiendo. Si de repente por ahí tocaba, había un campesino, prácticamente le invadía y le decía, mira, vas a trabajar para mí y te pago esta pequeñísima parte, pero a cambio te va a proteger de otros feudos, pero tu producción va a ser para mí. Sin embargo, esta clasificación histórica de los modos de producción se va diluyendo en los escritos maduros de Marx. Lo que sí se mantuvo a pesar de esta evolución fue esta especie de teleo- teleología o finalidad de la historia. Antes o después la humanidad desembocaría en el modo de producción comunista o socialista que se ha descrito un poco más arriba. El motor de la historia es, pues, la contradicción entre las fuerzas productivas, entre el hombre que produce, ¿verdad? El hombre que trabaja, y las relaciones de producción, que sería, ¿verdad?, la relación entre el empleador y el empleado, o lo que es lo mismo, la lucha de clases. La historia de toda sociedad existente hasta hoy, manifiesto comunista, o sea, está citando, es la historia de la lucha de clases. Tema examen, ¿verdad? Le habla sobre lucha de clases y es Karl Marx.
El fin al que se dirige la historia es la desesperación de las clases y la instauración del comunismo. La sociedad comunista sin clases acabará con las alineaciones y permitirá la realización total del hombre. Fin. Bueno, todo lo que dije, ¿verdad? De repente a veces me pasa un poco a modo de ejemplificación. Eh, Tuve que entrar en el papel, ¿verdad? De Marx, de un comunista, así es que nada más eso, ¿verdad? Para no tomar así muy en serio lo que digo y eso. Luego, ¿verdad? Ya vamos a ver la unidad 10, lo que sería Augusto Comte, en la siguiente clase.